la pena dar un poco de amor. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí». No hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios. Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «¿En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le informara sobre hombre alguno, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para ser templos vivos, escuchemos a Jesús, que hoy nos invita a trabajar nuestra interioridad de casa de Padre. Sí, nuestra interioridad de casa del Padre. Mis queridos hermanos, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús se presenta también como el nuevo templo. Es en él que se da el encuentro pleno entre Dios y los hombres. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús muerto y resucitado. Jesús entonces nos invita a cuidar sí nuestros templos materiales, pero sobre todo a ser nosotros templos de Dios. El corazón del hombre es el lugar del verdadero encuentro con Dios, y por esto nuestro corazón es el templo de la presencia de Dios. Construyamos nuestra interioridad, no hagamos de nuestro corazón un mercado. Vamos revisando nuestro caminar cuaresmal. En la primera semana fuimos invitados a vivir en la alegría de vencer las tentaciones. La semana pasada fuimos invitados a transfigurar nuestra vida escuchando a Jesús.
Y en esta tercera semana somos invitados a hacer templos nuevos, templos vivos, construyendo nuestra interioridad. Cuando Jesús protesta violentamente contra los abusos que se cometían en los atrios del templo, no lo hace solo contra tales abusos, sino que lo hace también proféticamente, contra el culto mismo que se daba en el templo. Él se pone como alternativa del culto antiguo. Este ya ha agotado su función, que era la de orientar a todos hacia Cristo, como definitivo punto de presencia y de encuentro con Dios. Con Jesús ha llegado el momento del culto en espíritu y verdad, del que hablará más tarde en el diálogo con la samaritana. Mis queridos hermanos, el pasaje del Evangelio termina con una nota muy fuerte. Muchos creyeron en Jesús al ver las señales que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que hay en el hombre, sin necesidad de que nadie se lo dijera. Es la ilusión a veces que tenemos de una fe que puede ser también la nuestra, que se queda en la fachada del templo, es decir, en una práctica exterior, pero nuestro corazón está lejos de Dios y de nuestros hermanos. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, que nuestro corazón nunca más sea un mercado de odios y rencores, sino un templo del amor a Dios y al hermano. Mis queridos hermanos, la gente buscaba los prodigios en Jesús. Podríamos preguntar, ¿y para que nuestro mundo crea, nosotros tenemos que hacer prodigios? Podemos responder que solamente a nosotros nos toca hacer el prodigio del testimonio. La gente quiere ver si el cristiano, es decir, el evangelio, sirve para algo. Claro que nosotros no podemos hacer el prodigio, por ejemplo, de multiplicar los panes, pero sí podemos hacer el prodigio de compartir nuestros panes que Dios nos ha dado. Por supuesto que nosotros no podemos sanar milagrosamente enfermos, aunque por la fuerza de oración siempre es el Señor que sana. Pero sí podemos hacerles una visita para consolarlos o ayudarlos para que se compren las medicinas que necesitan. Es obvio que nosotros no podemos decirle a los inválidos, levántate y anda, aunque con la oración Jesús tal vez Él lo hace. Pero sí podemos ayudar para unas muletas o para una silla de ruedas. Son los milagros que podemos hacer. Igualmente, nosotros no podemos resucitar muertos, pero tal vez, como yo soy testigo de alguien que lo ha hecho, podemos con la fuerza de Dios hacerlo, si Él lo quiere. Pero sí podemos ayudar a los vivos a que se levanten de sus vicios, o de su extrema pobreza, o de sus desalientos, que son otras maneras de estar muertos en vida. Seamos entonces templos del amor de Dios. Por esto, mis queridos hermanos, que nuestra participación en la Eucaristía y nuestro amor fraterno nos ayuden a ser templos vivos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. No lo olvidemos. Cuidemos y respetemos nuestros templos materiales, que son expresión también de nuestra fe y de nuestro amor a Dios. Y que nuestro corazón sea un verdadero templo donde reina el amor de Dios. Ánimo y vivamos la alegría de ser templos, de ser casa del amor del Padre. Que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Sigamos caminando hacia la Pascua. Vale la pena dar un poco